Tasmania es una isla al sur de Australia, separada por el estrecho de Bass y rodeada por el Océano Austral. Su superficie combina montañas, bosques densos, ríos extensos y costas abruptas. Más del 40% del territorio está cubierto por reservas naturales. El clima es templado, con inviernos marcados y lluvias frecuentes, sobre todo en el oeste. Su geografía accidentada y su aislamiento han limitado la expansión urbana. Durante milenios fue habitada por pueblos aborígenes con tradiciones ligadas al entorno. A partir del siglo XIX, se transformó en colonia penal. Los británicos construyeron prisiones, puertos y rutas internas para controlar el territorio. Cientos de presos fueron trasladados desde el continente. Las estructuras de castigo, los sistemas de trabajo forzado y las misiones marcaron el desarrollo del lugar. Aún se conservan restos de esa época en zonas rurales y costeras. Hoy, Tasmania conserva pueblos pequeños, rutas vacías y un ritmo distinto al del continente. Se sabe dónde queda, qué clima tiene, cómo fue su historia. Pero, ¿cómo se vive realmente ahí? Bienvenidos a Mundare. Comencemos. El mundo perdido del pueblo. Palawa. Hace más de 6.000 años, un grupo humano atravesó un paso de tierra firme que más tarde fue cubierto por el mar. No usaban brújulas ni mapas. Se orientaban observando los movimientos de los animales, siguiendo los cauces de los ríos y mirando las estrellas. Alcanzaron una isla rodeada por agua, con montañas extrañas y paisajes que no se veían desde ningún otro lugar. Hoy, ese territorio se llama Tasmania. Con el paso del tiempo, formaron grupos separados, cada uno con su forma de hablar, sus normas y sus señales para marcar rutas y límites. La historia pasaba de generación en generación con relatos. Se usaban lanzas hechas con madera endurecida o con hueso para cazar. Recolectaban raíces, frutos, mariscos y carne de animales pequeños. Elegían cuándo moverse según las estaciones y sabían qué plantas buscar en cada época. Se organizaban por clanes. Nadie gobernaba. El poder se compartía. Los hombres salían a cazar. Las mujeres buscaban comida, preparaban herramientas, encendían fuego y cuidaban a los niños. En zonas costeras, todos trabajaban juntos. Recogían almejas, usaban redes simples para atrapar peces y seleccionaban piedras que luego tallaban. El mar era fuente de alimento y camino de acceso. El cuerpo servía como código. Se pintaban con grasa, ceniza o barro para mostrar funciones, expresar dolor o celebrar. Algunas marcas eran temporales, otras dejaban cicatrices visibles. Algunos llevaban líneas blancas o puntos oscuros en los brazos. Cada trazo tenía un sentido. Ninguno era casual. Vivían en refugios básicos. Algunas cuevas protegían dibujos hechos con pigmentos naturales, figuras de animales, marcas humanas y líneas con patrones repetidos. Esos trazos eran mensajes. Algunas zonas servían solo para actos ceremoniales. No todos podían entrar. Para cruzar, era obligatorio cantar algo, hacer un gesto o portar un objeto. Usaban pocas herramientas, pero todas eran funcionales. Cuchillos de piedra, raspadores de hueso, palos curvos para lanzar. Lo que faltaba, se construía. No se acumulaban objetos. Cada cosa servía hasta que dejaba de hacerlo. El valor estaba en la utilidad, no en la cantidad. El fuego se controlaba con precisión. Servía para cocinar, dar luz y limpiar áreas. Quemaban sectores de forma medida. Después de esas quemas, brotaban nuevos alimentos. A esa técnica la conocían como fuego frío. La presencia de los ancestros se mantenía activa. Habitaban en las piedras, los animales y los árboles con formas torcidas. Cuando alguien se extraviaba, se creía que una presencia lo guiaba. Si sonaba un trueno sin nubes,
se tomaba como aviso. Hacían música sin escenario. Golpeaban palos, soplaban huesos, raspaban piedras. Reproducían sonidos del bosque, cantaban para señalar direcciones o recordar rutas. Algunas melodías describían el trayecto entre dos ríos. Para alguien que sabía cantar el camino, no hacía falta mapa. El suelo tenía dueño colectivo. Cada grupo reconocía su espacio y respetaba los bordes del otro. Si alguien pasaba de un lado a otro, tenía que explicar la razón. Si no era aceptado, debía regresar. Si insistía, enfrentaba consecuencias. Los niños aprendían mirando. No existían clases ni castigos. Si uno cometía errores, se le mostraba otra forma. Si no corregía, se lo apartaba hasta que entendiera. Enseñar era formar. No se castigaba. Se repetía el gesto hasta que se fijara. Su idioma original se perdió con el tiempo. Las únicas referencias actuales provienen de documentos hechos por colonos o misioneros. Se conservaron palabras sueltas, frases fragmentadas, significados rotos. La gramática, la entonación y el sonido real ya no están. Lo que existe es una reconstrucción parcial. Creían en fuerzas que no tenían figura. La naturaleza respondía. Si una fuente dejaba de brotar, se le hablaba. Si un árbol no daba flor, se le entonaba un canto. Todo tenía intención. Tomar algo implicaba pedirlo antes. De noche, las estrellas eran guía. Leían el cielo para medir los tiempos, anticipar lluvias y decidir movimientos. Algunos puntos del firmamento se interpretaban como ojos de los antiguos. Si brillaban con fuerza, era buena señal. Si se ocultaban, se tomaba como advertencia. Las disputas se resolvían con palabras. Cuando hablar no bastaba, se peleaba. No por el terreno, sino por respeto. El enfrentamiento podía ser con cuerpo, con símbolo o con gesto. Lo importante era restablecer el equilibrio. Ganar no era la meta. La Isla del Castigo. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Británico buscaba nuevos territorios para enviar a los condenados. La isla al sur de Australia ofrecía lo que necesitaban: aislamiento, terreno difícil y un mar helado que impedía la huida. Tasmania funcionaba como prisión natural. Los primeros barcos de reclusos salieron desde Inglaterra con hombres sentenciados por faltas menores. Algunos habían robado pan. Otros estaban acusados de deserción, resistencia o falsificación. Ninguno esperaba terminar en un rincón del planeta desconocido. Los presos viajaban encadenados durante semanas. Al llegar, los registraban, marcaban y clasificaban según edad, condición física y antecedentes. Los más robustos iban directo a las construcciones. El resto se distribuía entre campos, cocinas, minas o talleres. Recibían alimento, órdenes y castigo a cambio del trabajo. El sistema era severo. El que se detenía sufría azotes. El que hablaba sin permiso era encerrado. El que intentaba escapar era enviado a islas aisladas sin caminos, comida ni árboles. Las huidas eran escasas, las muertes comunes. Port Arthur funcionó como núcleo del castigo. Desde 1830 hasta 1877 fue el penal más importante de Tasmania. Rodeado de mar, bosques y centinelas, tenía celdas frías, angostas y húmedas. El trabajo forzado incluía tareas en canteras y aserraderos. Los reclusos levantaban edificios, excavaban túneles y cargaban piedra hasta el límite del cuerpo. El silencio integraba la pena. En sectores del penal, los internos debían permanecer callados incluso frente a los guardias. Se comunicaban con señales, miradas o sonidos cortos. El encierro se volvía mental. A varios les impedían mirar al cielo. Pasaban semanas sin ver la luz natural. Sarah Island era el destino más temido. Se ubicaba en la costa occidental, accesible solo por barco. Allí enviaban a los reincidentes. El clima resultaba extremo, con lluvias continuas, vientos intensos y escasez de alimento.
Los prisioneros construían embarcaciones, dormían en barracas sin protección y cazaban lo que encontraban. El mar congelaba el cuerpo. Las corrientes eran violentas. Los tiburones rondaban la costa. Los que se lanzaban terminaban hundidos o congelados. La mayoría desaparecía sin dejar rastro. En los talleres del presidio se enseñaban oficios como carpintería, herrería y costura. Pero no era aprendizaje voluntario. Todo respondía a la producción forzada. Lo fabricado se enviaba a otras colonias o se comercializaba. Los reclusos actuaban como fuerza de trabajo sin derecho. Los errores se castigaban de inmediato. Los castigos incluían azotes con látigos de múltiples hilos, aislamiento prolongado, reducción de raciones y exposición forzada. A veces se ataba al preso a un poste durante días, bajo lluvia o sol. Si perdía el sentido, lo reanimaban con agua fría. Luego, volvían a atarlo. Los jóvenes eran apartados y enviados a instituciones específicas. Allí sufrían golpes, trabajos extremos y vigilancia constante. El objetivo era doblegar. Se entrenaba para obedecer sin dudar. Varios intentaban terminar con su vida. Algunos se lastimaban para entrar a la enfermería. Otros provocaban incidentes para ser trasladados. La rutina quebraba la mente. Las normas cambiaban sin aviso. El miedo controlaba todo. Los vigilantes imponían disciplina, ofrecían beneficios a cambio de favores o filtraban información. Algunos internos mejoraban su situación delatando a otros. Eso generaba sospecha. Las conversaciones eran mínimas. El silencio protegía. Las condiciones sanitarias eran precarias. Los alojamientos acumulaban insectos, ratas y humedad. Las enfermedades se esparcían rápido. Tifus, disentería, neumonía. El tratamiento era limitado. A muchos los enterraban sin nombre, en tumbas sin señal. En el exterior, los colonos usaban a los prisioneros como empleados forzados. Se los asignaba para trabajar en granjas, caminos o depósitos. En algunos casos, la vigilancia era escasa. Algunos huían, pero el monte imponía sus propias barreras. El frío, la sed y la caza frenaban toda fuga. Con el tiempo, el sistema recibió críticas. Se enviaron supervisores, se escribieron reportes y se plantearon reformas. Pero el ritmo era lento. Miles continuaban bajo el mismo esquema: obedecer, producir y resistir. Cuando cerraron Port Arthur, habían transcurrido más de 4 décadas de funcionamiento. Quedaron edificios vacíos, herramientas oxidadas y relatos marcados por el dolor. Algunas paredes aún se mantienen en pie. En ellas persisten arañazos, manchas y números grabados con clavos. En la actualidad, esos espacios se recorren como sitios históricos. Se venden entradas, se organizan visitas, se muestran celdas y pasillos. Pero en cada piedra se esconde un relato. Existen nombres sin registro. Existen cuerpos sin salida. Mujeres convictas. Cuando Tasmania se convirtió en colonia penal, no solo enviaron hombres. También llegaron mujeres. No todas eran criminales peligrosas. Algunas habían robado pan, ropa o utensilios. Otras habían mentido para ocultar a un familiar. Casi todas fueron juzgadas sin defensa. Una vez sentenciadas, eran transportadas en barcos donde el viaje duraba meses. Llegaban enfermas, desnutridas o embarazadas. Al tocar tierra, eran revisadas, catalogadas y separadas. Algunas eran enviadas a fábricas penitenciarias. Otras, a casas donde debían servir como ayudantes. Muchas no fueron asignadas. Se las usaba como novias convictas, una figura sin derechos que implicaba disponibilidad total para colonos y soldados. La fábrica femenina de Cascades fue una de las más conocidas. Allí encerraban a mujeres jóvenes, ancianas, embarazadas y recién llegadas. El trabajo era constante: coser, lavar, cocinar. Pero eso era solo la parte visible.
En los niveles inferiores había túneles. Y en los túneles, espacios donde las reglas eran otras. Se formaron redes no oficiales de intercambio sexual. Algunos funcionarios permitían visitas nocturnas. Otros vendían acceso a las prisioneras. Si una mujer era considerada atractiva o sumisa, se le asignaba un valor. Ese valor no se escribía en papeles. Se negociaba en pasillos oscuros. Los abusos eran frecuentes. No se denunciaban. Nadie escuchaba. Si una mujer se negaba, se la castigaba. Si hablaba, se la aislaba. Si se enfermaba, se la descartaba. Algunas eran obligadas a realizar actos en presencia de otros. Otras eran prestadas como favor. Algunas quedaban embarazadas sin saber quién era el padre. Si el bebé nacía, era separado. Si no sobrevivía, se enterraba sin nombre. Dentro de los túneles, se realizaban rituales. No eran religiosos, eran pactos de silencio, de entrada a grupos que controlaban zonas. Había mujeres que lideraban esos espacios. No eran libres, pero mandaban dentro del encierro. Usaban palabras clave, marcas en las paredes y objetos escondidos para comunicarse. Si una novata ingresaba, debía pasar pruebas. Algunas incluían dolor, otras, obediencia. Los burdeles clandestinos no estaban en un solo lugar. Se movían, cambiaban de zona según las redadas, se escondían en casas, almacenes o bodegas subterráneas. Había pasajes que conectaban edificios. Nadie los dibujó. Se conocían por memoria. Si una puerta tenía una marca, era señal de paso. Si una vela quedaba encendida, era advertencia. Algunas mujeres usaban esa red para sobrevivir. Conseguían comida, mantas o favores a cambio de obedecer. Otras intentaban escapar de ese sistema, pero no había salida. Quienes eran atrapadas en fuga, eran rapadas, marcadas con tinta y enviadas a aislamiento. Quienes reincidían, eran trasladadas a lugares sin ventanas ni agua. Los castigos eran distintos a los de los hombres. A ellas se les reducía la comida, se les privaba de higiene, se las dejaba sin luz durante días. Algunas eran obligadas a permanecer de pie en cubículos estrechos. Si caían, recibían golpes. Si lloraban, se las silenciaba. Nadie afuera sabía lo que pasaba dentro. En ciertos puntos de Hobart, aún hoy se mencionan los túneles. Hay relatos de pasajes bajo la ciudad, de salas cerradas, de puertas que no llevan a ningún lado. Algunos edificios antiguos muestran planos incompletos. Las entradas fueron selladas. Pero hay quienes dicen que en ciertas noches se oyen pasos bajo tierra. No todas las mujeres presas eran prostitutas. Algunas intentaban mantener rutinas dentro de la fábrica. Había quien enseñaba a coser. Otra, a leer. Pero esas tareas eran vistas con recelo. Las que no se integraban al sistema paralelo eran consideradas débiles. O eran usadas sin aviso. Las relaciones entre mujeres también eran parte del encierro. Algunas formaban lazos afectivos, otras solo acuerdos de protección. En ciertos casos, había celos, castigos y reglas. Todo sin control externo. Los guardias no intervenían si no afectaba la producción. El orden interno era manejado por las propias prisioneras. Cuando alguna moría, su cuerpo era retirado sin ceremonia. Si tenía hijos, quedaban bajo custodia del penal o eran dados en adopción forzada. Si nadie reclamaba el cuerpo, se lo enterraba en una fosa común. Algunos registros solo dicen mujer anónima. No se anotaba causa ni edad. Con el paso de los años, algunas mujeres fueron liberadas, pero no salían iguales. Algunas se quedaban en Tasmania. No tenían a dónde ir. Otras regresaban al continente, pero sin documentos, o con marcas visibles. Había quienes intentaban trabajar en casas, pero eran rechazadas. Se decía que una mujer convicta no servía para vivir en sociedad. Las autoridades sabían lo que ocurría. A veces fingían inspecciones. Anunciaban mejoras. Cerraban zonas y las reabrían con otros nombres. El sistema seguía. Mientras llegaran barcos con mujeres, habría demanda.
y mientras hubiera demanda, habría favores, intercambios y silencios. Truganini. Truganini nació hacia el año 1815, cerca de la bahía Bruny, al sur de Tasmania. Su padre era el jefe de un grupo aborigen local. Vivían cerca del mar, pescaban en la costa, recolectaban moluscos y se movían entre bosques bajos y zonas abiertas. El grupo al que pertenecía hablaba una lengua ya extinta. Su infancia fue corta. A los pocos años, los colonos británicos comenzaron a ocupar el territorio. Construyeron caminos, cercaron tierras, desplazaron asentamientos y usaron la fuerza para instalarse. La madre de Truganini fue asesinada por balleneros. Su tío murió lanzado desde un acantilado. Su prometido fue asesinado por trabajadores blancos. Su hermana desapareció. En menos de una década, perdió a casi toda su familia. Truganini fue capturada y abusada. Luego la obligaron a trabajar para un comerciante. No recibió paga. No tuvo elección. La sacaron de su tierra y la llevaron a otras zonas. Durante un tiempo vivió cerca de Hobart, la capital de la colonia. Fue allí donde conoció a George Augustus Robinson. Robinson era un misionero británico que había llegado con el encargo de proteger a los aborígenes. Organizó expediciones para contactar con grupos nativos, registrar sus costumbres y convencerlos de trasladarse a zonas designadas por el gobierno. Se presentaba como mediador. Truganini se unió a él como guía, junto con otras personas. Durante años, recorrieron zonas del interior, se encontraron con clanes aislados y convencieron a varios para abandonar sus territorios. A cambio, prometían protección, comida y alojamiento. Las promesas no siempre se cumplían. Muchos fueron llevados a la isla Flinders. Allí, el frío, las enfermedades y la falta de recursos redujeron aún más su número. La mortalidad era alta. El aislamiento total. Truganini hablaba varios dialectos. También aprendió inglés. Era observadora. Sabía cuándo intervenir y cuándo callar. Era obediente frente a los colonos, pero mantenía distancia. Aunque participó en las misiones de Robinson, también desconfió de él. Con el tiempo, notó que sus palabras no coincidían con sus actos. Durante una expedición al continente australiano, Truganini fue testigo de enfrentamientos violentos. En una ocasión, escapó. Fue capturada. Fue acusada de ayudar en el robo de armas. Se la relacionó con un grupo rebelde. Pasó varios meses bajo vigilancia. Luego fue devuelta a Tasmania. Con los años, los grupos aborígenes fueron desapareciendo. La población original se redujo drásticamente. Enfermedades importadas, conflictos armados y desplazamientos forzados aceleraron el proceso. A mediados del siglo XIX, el gobierno colonial declaró extinta a la población indígena de Tasmania. Pero Truganini seguía viva. Fue trasladada a Oyster Cove, una estación donde vivían los últimos sobrevivientes. Las condiciones eran básicas. El control era estricto. Las visitas estaban reguladas. Truganini pasaba los días hablando poco, observando el bosque cercano, caminando por senderos sin salida. A veces la llevaban a Hobart para mostrarla como testimonio viviente de una cultura que ya no existía. La prensa la fotografiaba. Los científicos tomaban notas. Coleccionaban palabras, medían su cráneo, registraban sus gestos. No le pedían permiso. Solo la observaban. Algunos la llamaban reliquia. Otros, curiosidad. Ella no respondía. En sus últimos años, pidió que no usaran su cuerpo después de morir. Quería ser enterrada sin profanación. Lo dejó claro en varias ocasiones. Pidió que su tumba fuera respetada. No fue escuchada. Murió en 1876. Tenía más de 60 años. Su cuerpo fue exhumado semanas después. Fue llevado al Museo de Hobart. Sus huesos fueron limpiados, montados y expuestos al público. Permanecieron allí durante décadas. Miles de personas los vieron. Algunos tomaron fotografías. Otros apuntaron datos.
Pasaron casi 100 años hasta que su petición fue respetada. En 1976, sus restos fueron retirados del museo. Se organizó una ceremonia privada. Fue cremada y sus cenizas arrojadas al canal d'Entrecasteaux, cerca del lugar donde nació. No hubo discurso, solo silencio. Criaturas que no existen en ningún otro lugar. En Tasmania hay animales que no se ven en ninguna otra parte del mundo. Algunos parecen salidos de otro tiempo, otros de otro planeta. La evolución aislada creó especies únicas que aún hoy desconciertan a los visitantes. Algunos son conocidos, otros se ocultan entre los matorrales sin dejar rastro. El demonio de Tasmania es el más famoso. Es un marsupial carnívoro de tamaño pequeño, con cuerpo robusto, patas cortas y mandíbulas potentes. Su pelaje es negro, con manchas blancas en el pecho o el lomo. Su chillido es fuerte, áspero y agudo. Se alimenta de carroña, caza animales pequeños y puede devorar huesos enteros. No vive en manada. Se desplaza solo, a menos que haya comida cerca. Cuando encuentra restos, emite gruñidos y gritos para ahuyentar a otros. Durante años, su población disminuyó por una enfermedad contagiosa que deformaba su rostro y le impedía alimentarse. Esa afección, conocida como tumor facial, se extendió entre ejemplares salvajes. Varios proyectos científicos intentaron aislar individuos sanos, criar en cautiverio y luego reintroducirlos en su hábitat. Hoy, la especie sigue en peligro, pero aún sobrevive en zonas protegidas. El tilacino fue otra criatura singular. Conocido como tigre de Tasmania, era un marsupial carnívoro de cuerpo alargado, pelaje pardo y rayas oscuras en la espalda. Tenía la mandíbula capaz de abrirse casi en ángulo recto. Era nocturno, solitario y escurridizo. Fue declarado extinto en 1936, cuando murió el último ejemplar en un zoológico de Hobart. Sin embargo, desde entonces se han reportado más de 100 avistamientos no confirmados. Algunos dicen haberlo visto cruzar carreteras, otros aseguran haberlo filmado en bosques densos. Las imágenes son borrosas, los testimonios contradictorios. Pero los relatos siguen. Hay quienes creen que algunos tilacinos lograron escapar al exterminio. Dicen que se ocultan en zonas montañosas, donde el acceso humano es difícil. Ningún estudio lo ha probado, pero la duda permanece. El wombat es más fácil de ver. Es un marsupial terrestre, de cuerpo bajo y compacto, con patas cortas y garras curvas. Su pelaje es denso, su andar, torpe. Cava túneles de varios metros de largo donde se refugia durante el día. Sale de noche a buscar raíces, cortezas y brotes. Puede parecer lento, pero si se asusta, corre con fuerza y se lanza contra lo que se cruce. Su trasero, cubierto por una placa ósea, funciona como escudo. Otro que llama la atención es el equidna. Tiene espinas como el puercoespín, hocico largo y lengua pegajosa. Se alimenta de hormigas y termitas. Es uno de los pocos mamíferos que pone huevos. La hembra los incuba en una bolsa temporal. Cuando nacen, los cría sin pezones. La leche sale por poros. Vive solo, se esconde entre troncos y se enrolla como defensa. Es silencioso y casi imposible de rastrear. El ornitorrinco también vive en Tasmania. Es pequeño, peludo, de color marrón. Tiene pico de pato, patas palmeadas y cola ancha. Nada con habilidad. Caza insectos acuáticos y crustáceos. Cierra los ojos bajo el agua y localiza a sus presas por impulsos eléctricos. El macho tiene espolones venenosos en las patas traseras. Si se siente amenazado, puede inyectar un veneno que causa dolor intenso. Es uno de los pocos mamíferos con esa capacidad. Vive en madrigueras cerca de ríos o lagos. Sale al anochecer. Los wallabies son comunes. Hay varias especies, todas parecidas a los canguros pero más pequeñas. Se alimentan de hierbas y hojas. Se desplazan a saltos. Algunas viven en zonas costeras
otras en las montañas. Pueden tener crías durante casi todo el año. Las madres las llevan en la bolsa hasta que pueden mantenerse solas. No atacan, pero si se acorralan, golpean con las patas traseras. Las zarigüeyas de cola anillada también son frecuentes. Viven en los árboles, duermen de día y salen de noche. Se alimentan de frutas, hojas, insectos y huevos. Se adaptan bien a zonas urbanas. A veces entran en casas en busca de comida. Su chillido es agudo. Su cola les sirve para sostenerse. Saltan con facilidad entre ramas. No son agresivas, pero pueden morder si se sienten atrapadas. Solo el Estado puede verte en Tasmania, incluso donde nadie se cruza en el camino. El sistema registra cada paso. Las cámaras ocupan esquinas precisas. Algunas se ven. Otras pasan desapercibidas. Observan entradas, trayectos, horarios. Ninguna parpadea, ninguna consulta. Solo graban. En rutas aisladas, sensores en los postes detectan matrículas, velocidades, direcciones. Cuando un vehículo cambia de trayectoria varias veces, la acción queda guardada. El objetivo no es seguir, es archivar. Cada embarcación queda anotada al entrar o salir. Se apuntan fechas, nombres y propósitos, sin importar el tamaño del navío. Las que evitan reportarse son localizadas por rastreo de señal. Ante ausencia de coordenadas, se moviliza patrulla. Las zonas restringidas cuentan con vigilancia aérea. Drones sobrevuelan sectores inaccesibles. Solo activan grabación si detectan movimiento fuera de ruta registrada. El cruce de datos indica desvíos. La alerta no lanza búsqueda. Solo inicia monitoreo. Los edificios estatales integran sensores de movimiento. Cada paso queda archivado. Puertas abiertas, luces encendidas, visitas fuera de hora. La revisión automática evalúa si la acción tiene autorización. De no coincidir, el evento se etiqueta como irregular. Las bibliotecas controlan el acceso a archivos especiales. Cámaras sobre pasillos y estanterías registran quién explora y qué consulta. Si alguien revisa documentos restringidos, el registro lo refleja. El sistema no bloquea, solo apunta. Los accesos digitales quedan trazados. Cada conexión pública requiere identificación. Las redes privadas se ligan a direcciones físicas. Ciertas búsquedas generan marcas. No provocan sanción inmediata, pero quedan vinculadas al historial del usuario. En los colegios, cada entrada se asocia a un código único. La ausencia o llegada fuera de hora genera alerta. El sistema compara horarios, registra patrones y establece si hay anomalías. Los hospitales mantienen fichas clínicas digitales, consultas, recetas, estudios. Todo se actualiza en bloque. Ningún dato desaparece. El archivo queda disponible para cruce interno cuando sea requerido. Los sensores ambientales en postes rurales capturan temperatura y vibraciones. No se diseñaron para control, pero aportan datos. Cuando surge un foco de incendio, el sistema identifica ubicación, intensidad y origen. Los departamentos ambientales acceden a imágenes satelitales que reflejan cambios en la vegetación, desplazamientos de agua o alteraciones del terreno. Ante diferencias que no siguen patrones naturales, se inicia investigación. Los registros bancarios asocian horarios, productos y ubicaciones. Al detectar compras repetidas de artículos específicos, el sistema etiqueta al usuario en un filtro. Una sola vez no basta. La acumulación define el patrón. Cada paquete escaneado entrega datos de peso, origen y ruta. Si alguna coincidencia aparece con patrones anteriores, el objeto se aparta, se analiza por separado y se decide su destino según parámetros. Las llamadas no se escuchan, pero los contactos frecuentes con líneas ya observadas activan etiquetas. El contenido pierde valor frente a la frecuencia. La acumulación establece nivel de atención. En reuniones públicas, agentes vestidos de civil circulan entre los presentes.
Su labor no es intervenir, sino archivar rostros, comportamientos, palabras. Cuando alguien altera el orden, lo identifican sin margen de error. Cada protesta necesita autorización. Las que avanzan sin aviso quedan documentadas. El sistema etiqueta asistentes, y si alguno participa varias veces, la ficha se actualiza. No se emite juicio. Se construye un perfil. Las embarcaciones que cruzan límites costeros deben identificarse. Si se acercan sin aviso, son redirigidas. Si insisten, quedan retenidas. Si desobedecen, el control escala. La vigilancia no reacciona, aplica norma. Las bases de datos policiales funcionan en tiempo real. Un cambio de zona, alquiler de vehículo o compra de pasaje aéreo actualiza la ficha del individuo. Cada movimiento queda atado al perfil. La mayoría no percibe la vigilancia como amenaza. Se integra al paisaje. Se toma como parte del orden. Las cámaras no exigen. Los sensores no opinan. Los sistemas no descansan. Solo cumplen. Los túneles que nadie quiere abrir. Debajo de varias ciudades de Tasmania, se extienden túneles ausentes en los planos modernos. No figuran en archivos públicos ni muestran señalización, pero forman parte del subsuelo. Fueron excavados hace más de 150 años como rutas discretas. En Hobart, algunos edificios del centro se apoyan sobre pasajes sellados con ladrillos recientes. Se distinguen por el material, la humedad acumulada y el eco persistente que vibra sin destino. Durante el periodo colonial, esas galerías permitían trasladar prisioneros sin exponerlos. Conectaban edificios, celdas, salas judiciales y muelles. Servían para ocultar trayectos. El traslado ocurría solo en momentos puntuales, lejos de miradas. También unían iglesias y zonas residenciales por motivos de control. Facilitaban entradas y salidas sin cruce por espacios públicos ni registro visible. Durante el uso penal intensivo, se usaron para el movimiento de cadáveres. Al morir alguien en aislamiento o bajo castigo, se le retiraba por las rutas subterráneas. El silencio rodeaba cada paso. Se evitaban miradas. Se reducía el ruido. En Sarah Island, una red conectaba celdas, muelles y depósitos. Tras el cierre del penal, muchos accesos se clausuraron, pero algunos quedaron abiertos. Años después, ocurrieron desapariciones. A inicios del siglo XX, 2 técnicos bajaron para revisar cañerías. Nunca regresaron. Solo hallaron una linterna sin batería y huellas arrastradas en el barro. El túnel se cerró con concreto. En Port Arthur, bajo los restos de la iglesia, existe un túnel que une con el antiguo hospital. Se construyó con piedra local, techo bajo y atmósfera pesada. Se registró como paso de emergencia, pero solo funcionó como vía oculta para traslados. Varios restauradores recomendaron abandonar el acceso. Detectaron vibraciones, suelo reblandecido y filtraciones oscuras por las paredes. Lo reportaron en notas manuscritas y documentos internos. En Launceston, bajo el teatro principal, una conexión lleva a un almacén vacío. Su origen es desconocido. En los años 30, sirvió como ruta clandestina. Actualmente solo se accede con autorización especial. Permanece sin luz, sin limpieza ni uso frecuente. En poblados rurales, varios túneles enlazan viviendas alejadas del centro. Se usaban para evitar cruzar plazas o calles vigiladas. Se abrían por dentro. Algunos colapsaron, otros continúan ocultos bajo tierra firme. Documentos antiguos mencionan conexiones entre escuelas e iglesias. Estaban destinados a figuras religiosas. Presentan trayectos angostos, de menos de 1 metro, donde solo se avanza agachado. Requieren compañía para evitar quedar atrapado. En áreas costeras, algunos túneles concluyen en cuevas que dan al mar. Se utilizaron para cargar embarcaciones discretamente. Permitían esconder bienes o emprender huidas rápidas. Hoy permanecen tapados por piedras o puertas metálicas envejecidas. Durante obras de cableado moderno, se detectaron accesos bloqueados.
Se marcó cada punto y se volvió a cubrir sin divulgarlo. Algunos estudiantes universitarios trazaron mapas extraoficiales basados en planos históricos y relatos orales. Coincidieron con historias de temblores bajo tierra y ruidos inexplicables provenientes del subsuelo. En bibliotecas aún circulan referencias dispersas: la vía baja, el corredor oculto, la boca de piedra. No entregan coordenadas, solo mencionan, como si el lector ya conociera el resto. Se usaron también como rutas de escape. Varias personas lograron huir por ellos: mujeres en riesgo, niños que salían sin retorno. Se desconoce su destino. Tampoco se identificaron responsables. En terrenos blandos, algunos techos colapsaron. En otros casos, la vegetación cubrió entradas. Varias se camuflan con piedras o raíces y requieren conocer el mecanismo exacto para acceder. El gobierno reconoce su existencia, pero mantiene su reserva. Los considera estructuras inestables, sin prioridad histórica ni recursos asignados. Evita promover su exploración. Grupos de exploración intentaron avanzar con planos, cámaras y equipo especializado. Alcanzaron a ingresar, pero se enfrentaron a rutas que no coinciden con los mapas, giros sin fin, muros recientes y aire denso. Vecinos cercanos prefieren desviar el tema. Evitan hablar del subsuelo, reaccionan con evasivas, observan en otra dirección, cambian de tema. Los túneles permanecen ahí, en reposo, sellados, invisibles a simple vista. Conforman rutas ocultas que continúan bajo las ciudades, sin anunciarse, sin indicios. Solo esperan el momento de ser redescubiertos. Tasmania queda atrás como un territorio que se mantiene al margen. Entre reservas, rutas cerradas y voces contenidas, el tiempo no avanza igual. Lo esencial no está a la vista, solo permanece.